Les doy la bienvenida a todos a esta primera clase del curso de monitores LED LCD. Les recuerdo que estas clases, aparte de verlas en vivo, van a poder también disfrutar las grabaciones de la clase tal cual se dicta en el transcurso de la semana. Para todos aquellos que adquieran el curso, le va a estar llegando un nombre de usuario y contraseña para que puedan ingresar a nuestra plataforma Prenda Play, donde van a poder ver, dentro de las 48 horas de dictada la clase en vivo, van a poder ver la grabación de la clase tal cual se dictó para que puedan repasarla y, bueno, volverla a ver para fijar los conocimientos. Las clases se van a dictar todos los días miércoles en este horario, 20-30 horas de Argentina. Así que lo esperamos a todos. Y bueno, espero que disfruten el curso y bueno, vamos a comenzar entonces, profe, cuando usted disponga. Bueno, les doy una gran bienvenida a todas las personas que están aquí participando y que están interesadas en este curso de reparación de monitores LCD y LED. Entonces, me presento, mi nombre es Hernán Darío Gironza, voy a ser el tutor durante las 8 clases que dura este curso. A ver, les cuento un poco en resumen. Realmente yo de los 16 años yo reparando componentes electrónicos, aparatos electrónicos, he tenido una ventaja de trabajar en diferentes ramas de la electrónica a nivel industrial, comercial, doméstica, y en estos momentos trabajo con equipos médicos, equipos de biomedicina, que ese es mi fuerte. Entonces, de este curso, pues además de que vamos a ver lo de los monitores LCD, pues les voy a contar un poco también de mis experiencias reparando y trabajando con estos equipos en las diferentes ramas de la electrónica y la informática. Bueno, perfecto, entonces iniciemos. Bueno, le doy una gran bienvenida a este curso. Esta primera parte vamos a ver qué es la parte de lo que es el video como el monitor o la tecnología monitor LCD y LED, que referente a cómo se producen las imágenes y cómo se producen el video pues en el monitor. Eso es importante tenerlo en cuenta porque ya que nosotros vamos a entrar a reparar un equipo de estos, entonces se hace necesario, fundamental que nos apropiemos de lo que estamos trabajando, lo que vamos a empezar a reparar. Entonces, por eso es importante saber estos fundamentos básicos, prácticos, de cómo funciona un monitor internamente. Entonces, vamos a iniciar. Primero que todo, pues aquí en la primera diapositiva podemos ver que tengo una pantalla, dos pantallas. Vamos a definir primero qué es esto de monitor como tal. ¿Ya? Entonces, un monitor es un dispositivo de salida que nos permite visualizar imágenes y video. ¿Y a qué hace referencia a esto? Que como por ser un dispositivo de salida, pues podemos interactuar a través de estas imágenes, podemos interactuar con la computadora. Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que tengo el monitor, una imagen de un monitor, y aquí tengo otra imagen de un monitor con una parte táctil, AutoScript, para poder manejarlo. Es decir, en este ejemplo podemos encontrar un monitor como de salida, pero también los podemos encontrar en la industria, ya que en algunos aparatos electrónicos que tienen las industrias, las empresas grandes o en los grandes supermercados, pues se manejan pantallas con monitores con pantalla táctil para poder hacer un mejor manejo. En este caso, pues el monitor sería también tanto de dispositivo de salida, también sería un dispositivo de entrada, pues para poder manejar la parte del programa del computador como tal. Entonces, por eso pueden apreciar las dos imágenes. En cuanto a los monitores, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. Normalmente cuando se hace compra de un monitor o vamos a resolver la reparación de un monitor, a veces hay que tener en cuenta la tarjeta de video. Fuera del monitor, la tarjeta de video. ¿Por qué? Porque estas dos cosas o dos partes del computador van de la mano y son muy importantes tenerlas en cuenta. ¿En qué forma? Resulta que si tenemos un gran monitor, un monitor muy bueno, monitor LCD, por ejemplo, y tenemos una tarjeta de video en nuestra computadora muy regular, de baja resolución, de pocos gama de colores, pues no vamos a aprovechar la ventaja que tiene el monitor. Por eso es importante que si tenemos un monitor de buenas características, con grandes resoluciones, color, brillo, contraste, asimismo tengamos para poderle dar el mejor uso, sacarle el mejor performance o el mejor rendimiento, se necesita una tarjeta que tenga también las mismas características para que el monitor trabaje como debe ser. Y eso ocurre mucho normalmente
que a veces se tiene un gran monitor y podemos ver imágenes en cierta forma como despixeladas o que la imagen, la letra o la fuente no se ven muy bien. Y eso ocurre porque el monitor no está funcionando a la resolución óptima o nativa que normalmente trae. Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta, ya iniciando esta parte de los monitores o los fundamentos básicos del monitor. Bueno, ya entramos a la quinta imagen. En esta imagen podemos apreciar algo muy importante. Aquí yo le he tomado una foto a un monitor. Esta es una imagen que le tomé a un monitor. Es un monitor que diría yo que es un monitor que ha sido muy vendido en casi todo el mundo, porque es un monitor, el estándar de los monitores de 19 pulgadas, de monitor LCD. Cuando hablamos de monitores hay que tener en cuenta ciertas características. Esto con el fin de saber qué monitor vamos a comprar o qué monitor vamos a entrar a reparar. Y ver si esas características que nos dice el fabricante son iguales a las que podemos palpar, a las que tenemos frente a nosotros. Entonces, cuando hablamos de monitores LCD o monitores LED, es porque en esta parte tienen ciertas características que hay que tener en cuenta, como son las siguientes. Primero que todo, cuando vamos a hablar de monitores, siempre vemos algo de lo que es el aspecto o la forma que tiene el monitor. Normalmente los primeros monitores que aparecieron eran de un aspecto 4:3, es decir, si vemos las dimensiones del monitor 4:3, esto se refiere como al aspecto en tanto horizontal como vertical, la relación que hay en cuanto a la parte horizontal con la vertical. Y si vemos un tipo de estos monitores, anteriormente los monitores venían cuadrados, parecían prácticamente en su forma, parecían un televisor porque eran como cuadrados. Hoy en día los monitores tienden a ser mucho más anchos, es decir, widescreen. Son mucho más anchos que altos. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, monitores de 19 pulgadas con un aspecto como este. Si lo pueden apreciar, es un aspecto 16:10, donde dice que la relación de aspecto es de 16:10. Es decir, la parte de arriba es mucho más larga o es más ancha que la parte de vertical, que es mucho más corta. Normalmente la mayoría de los monitores que hoy o más adelante podemos ir observando van a ser un poco más, este primer número va a ser mucho más alto que el segundo. Eso es lo que nos dice la relación de aspecto. ¿Eso por qué? Porque normalmente los monitores los que se trabajan hoy en día se utilizan mucho para ver imágenes panorámicas. Cuando vamos a ver películas que necesitan una gran panorámica o una observación mucho más ancha de la pantalla, pues se necesita igualmente una pantalla que sea ancha. Por eso, por ejemplo, podemos darnos cuenta que en algunos televisores que no tienen tecnología, que no son HD, por lo menos televisores CRT o algunos aparatos que tenemos en la casa, a veces cuando la señal es HD, podemos ver que la imagen no sale completa en la pantalla. Eso se debe justamente a eso. Normalmente los televisores CRT, esos grandotes de barriga que normalmente le llamaban, la imagen y la resolución era como 640, 480, pero si le ponemos una imagen HD, o sea, es una imagen ancha, bastante ancha, pues no nos va a caber en ese cuadro o en esa pantalla, y por eso vamos a percibir que en ese televisor que a veces no se ve completamente la imagen. Esa es la respuesta, pues algo que normalmente podemos observar en nuestros hogares. Entonces, en esta parte que estoy marcando aquí, se darán cuenta que hay una parte oscura y al lado derecho pues está la parte blanca, sino que aquí está pues con el marcador, vamos a colocarla por acá. Entonces vemos una parte oscura de la imagen y vemos una parte blanca. Con una cámara que yo tengo le he tomado la foto, le he tomado la imagen y podemos ver que en la parte blanca lo que el ojo alcanza a percibir es un blanco y acá pues lógicamente es el negro, pero a nivel de microscopio podemos ver que en la parte blanca los píxeles, que son estos pequeños puntos que ven aquí, o estas formas que están aquí, están alumbrando, todos los píxeles están alumbrando de tal forma que nos va a generar una luz y pues, el ojo va a percibir que es un blanco. Es la combinación de todo esto, de los tres colores básicos, nos va a dar un blanco que podemos apreciar acá. Y en la parte oscura
que no hay nada, que aquí vemos que no hay nada en esta parte oscura, podemos ver en la imagen acá que esta parte oscura está acá, es decir, que no hay luz, es decir, que esos píxeles no están alumbrando, no están funcionando, se podría decir que no están funcionando, entonces por eso vemos esta parte oscura. Solamente el primer filtro va a dejar pasar la luz que entre este polarizador, que la luz pase en esta forma vertical. Las moléculas de cristal líquido lo que van a hacer, como son una especie de bastones, van a dejar o van a coger que esta luz cambie su polarización y la van a convertir, la van a comenzar a doblar, de cierta forma, si hablamos cómo doblar la luz, y la van a volver de vertical, la van a pasar a horizontal, lo que va a permitir que este tipo de luz pueda pasar por este panel que es horizontal y asimismo pueda iluminar o pueda los píxeles puedan alumbrar o los podamos ver como normalmente los vemos en las imágenes. Eso es algo muy complejo que ocurre en cuestiones de segundos, pero que normalmente así funcionan los paneles LCD. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta en cuanto a la parte interna. Estos bastones que están aquí son las moléculas de cristal líquido. Esta es una ventaja que tienen las moléculas de cristal líquido o la molécula de cristal líquido, que permiten ser orientadas por medio de unas mini corrientes eléctricas que se le aplican a las moléculas y que permiten que la luz pase de esta parte de acá y pueda salir en esta parte de acá. Si, por ejemplo, estos bastones se orientan a que queden en forma vertical, lo que van a hacer es bloquear esta luz vertical y va a quedar toda la luz, va a salir aquí vertical, es decir, como sale acá vertical, no va a poder pasar por este polarizador que tiene forma horizontal. Entonces no va a impedir acá, aquí no va a salir la luz. Por eso les decía que es muy importante tener en cuenta que una cosa es la retroiluminación trasera por la lámpara fluorescente y otra por LED. En esta parte hay que tenerla muy en cuenta para diferenciar en cuanto a los monitores LCD y LED la parte del contraste, porque muchas personas hablan de que un monitor LCD a un LED, el contraste en cuanto a los monitores LED es de mejor contraste y hay unos oscuros en los LED mejores que en los de LCD, en los de LCD, sí. Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de panel en la ficha técnica, qué tipo de paneles, si es TN, IPS o EA, para que tengan en cuenta qué tipo de imágenes se van a enfrentar o qué tipo de características se van a enfrentar en su monitor. Bueno, en cuanto a los monitores IPS o In-Plane Switching, son paneles mucho mejor, son paneles mejorados, son paneles en paralelo, esa parte de paralelo, ya les explico un poco esa parte. Tiempo de respuesta menores, estos paneles tienen un tiempo de respuesta menor, es decir, este panel tiene sus ventajas, igual que el otro tiene sus ventajas y desventajas. El tiempo de respuesta es menor que el anterior, es decir, es menor este tiempo de respuesta que los de acá. Esto estamos hablando de 60 Hz, 60 Hz o fotogramas por segundo o imágenes por segundo. Entonces, si se darán cuenta, las imágenes por segundo que pasan es mucho menor a los de TN. Pero hay otra pregunta que es muy interesante. Normalmente, el ojo, para ver el ojo alcanza a percibir en cuanto a la parte de 30, me han dicho 60 imágenes por segundo, el ojo no alcanza a notar mucho la diferencia si estamos trabajando en un monitor de 60 imágenes por segundo. No es como tan fuerte. Pero si pasamos de 60 a 144, pues sí lo vamos a notar. Pero si compramos un monitor de 60 Hz, la primera impresión, pues es un monitor que nos va a trabajar muy bien y no vamos a sentir ese tipo de cambios de imagen o de fotogramas por segundo. Entonces, algo importante que hay que tener en cuenta en cuanto a este panel IPS, son 60 imágenes por segundo, los tiempos de respuesta son menores. En cuanto a los tiempos de respuesta comparados con los de acá, son muchos menores. Entonces no vamos a ver de pronto un cambio mucho o drástico en este panel IPS. ¿Para qué tipo
de cosas podemos utilizar estos paneles IPS. Estos paneles normalmente IPS se utilizan mucho para trabajar lo que es fotografía. Lo que es diseño de fotografía se presta mucho, ¿por qué? Porque son paneles que dan colores muy reales. Es decir, que lo que estamos percibiendo aquí, es decir, el color de la piel del niño, va a ser muy parecido o casi igual, nunca digo igual porque nunca va a ser igual al color de un niño que esté en vivo. Normalmente estos tipos de pantallas o las pantallas IPS tienen ciertas certificaciones, entre ellas hay una que es certificación de colores o de gama de colores, donde certifican que el color que está aquí es casi igual al que está en la persona afuera, pues aquí. Entonces, esas son unas certificaciones que tienen adicionales los monitores en cuanto a la parte de los colores. Por eso lo utilizan mucho o se recomienda mucho con las personas que utilizan fotografía, diseño, porque ellos normalmente trabajan con colores. Entonces, no van a cambiar mucho lo que van a ver aquí y lo que van a mandar a imprimir o plotear o cualquier cosa que trabajen en la industria de los colores. Las resoluciones son muy buenas, son altas. Eso es una ventaja que tienen estos monitores, las resoluciones son bastante altas. Los colores, como les decía, los colores son muy reales, entonces es algo que gusta mucho en estos paneles. El ángulo de visión es algo muy importante. En el primer panel TN encontramos que el ángulo de visión era muy corto. Si vemos la imagen del niño, vemos que cogemos la pantalla hacia abajo, se distorsiona la imagen. En esta podemos observar que cogemos la pantalla, la bajamos, la acostamos, la ponemos de frente, la ponemos de lado, la ponemos hacia otro costado y si alcanzan a ver las cuatro imágenes, vemos que el niño no le cambia en cierta forma el color, no es sangrado, no hay distorsión de la imagen y el brillo aparentemente pues se ve que es igual en todos los lados. Entonces, eso es algo importante en este tipo de paneles, en cuanto al ángulo de visión. En cuanto a las imágenes, algo que tienen de pronto estos paneles IPS, y como les decía, no todo es bueno, hay cosas buenas y cosas malas, es las imágenes oscuras. Es decir, este panel en comparación con el panel TN, estos son paneles que de pronto la imagen va a necesitar un poco más de brillo, es decir, vamos a tener que aumentar un poco más el brillo, porque el brillo no es muy alto, o sea, las imágenes no son tan claras, hay que aumentar bastante el brillo. En cuanto a los TN, que tienen un brillo mucho más alto, tiene una cantidad de brillo bastante alto. Pero el contraste en este IPS es mejor en cuanto al TN. Entonces, esa es otra ventaja que tiene. En cuanto a las fugas de luz, sí podemos observar que en algunos casos tienen unas pequeñas fugas de luz, pero son muy pequeñas comparadas con el panel TN. Entonces, esta es una de las ventajas que tienen estos paneles IPS. Algunas desventajas que podemos encontrar en este tipo de paneles, pues yo diría no desventajas, sino que pues ya es por el tipo de tecnología, es el precio. Estos paneles o monitores IPS son bastante costosos comparados con este tipo de tecnología TN, que son un poco más económicos. Aquí vamos a entrar entonces ya a la estructura del monitor como tal. Vamos a ver las partes para como afianzarnos un poco más. Los principales fabricantes de paneles LCD. Aquí hay algo que tener en cuenta. Normalmente un monitor puede tener cierta marca, pero normalmente la marca que encontramos afuera en la etiqueta no siempre es el mismo fabricante del panel. Por eso existen diferentes fabricantes de paneles LCD. Por ejemplo, encontramos fabricantes como Samsung, que es uno de los mayores fabricantes de paneles, ya sea para monitores LCD, televisores, pantallas de equipos portátiles, dispositivos móviles, entre otros. También encontramos LG, Sharp, que es uno de los grandes fabricantes de televisores en Japón, de televisores y todo este tipo de tecnologías. AU, IPS Alpha Technology, Shimei, que es uno de los grandes fabricantes de pantallas o paneles por equipos portátiles, Inolus también, SMO, CPT, Hanstar. Bueno, aquí hay otros que me quedan de pronto por fuera, pero esto que diría yo que son los principales, o los que normalmente yo por experiencia suelo ver en muchos de los paneles, son en los televisores, o los monitores que he reparado, que pueden encontrar aquí. Aquí vemos la pantalla como tal, y pues aquí vemos una parte que es la etiqueta. En esta etiqueta podemos encontrar la referencia, el número de pulgadas y el fabricante.
El número de serial, el serial, la versión o la revisión, a cuántas revisiones pueden haber sido pasadas de estas pantallas. Normalmente las pantallas cuando las fabrican tienen ciertas revisiones, pueden pasar una revisión, dos revisiones, eso depende del control de calidad, entonces por eso hay unas pantallas que pueden ser las mismas, pero como la revisión fue inferior o mayor, pueden valer menos o más. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la parte de la revisión, porque por eso hay pantallas que, como les decía, pueden valer menos o más, siendo la misma pantalla. En cuanto a los fabricantes, tampoco es que existan muchos fabricantes en el mundo, ya que fabricar pantallas o paneles LCD es una tecnología muy costosa que no todas las personas o todas las empresas pueden disponer para fabricar ese tipo de paneles. Entonces, eso es algo muy importante. Aquí vemos que esto es una imagen de un monitor LCD y es muy fácil identificar cuando hablamos de monitor LCD. ¿Por qué? Porque aquí encontramos unos conectores que se pueden apreciar en los monitores LCD. Los conectores LCD que nos indican que aquí hay una lámpara y aquí hay otra lámpara. Bueno, entonces vamos a adelantar la siguiente imagen. Bueno, aquí en las partes del monitor ya entramos a ver entonces las partes del monitor, que es lo que pues, vamos a entrar a trabajar o a reparar. En cuanto a los monitores, vamos a ver, aquí tengo un monitor LG, le tomo la foto, un monitor real LG que he reparado. Aquí vemos la tarjeta, vemos las tarjetas principales. Hoy en día los monitores, a medida que va pasando la tecnología, están reduciendo más los circuitos. Por eso podemos apreciar que en este monitor encontramos dos partes básicas, que son la tarjeta o la fuente, que viene normalmente en este color. Los monitores normalmente vienen en los monitores LCD. Viene una tarjeta que viene este color amarillo, que es la parte donde está la fuente y el circuito de inverter o de inversión para trabajar alto voltaje. Encontramos la otra tarjeta que es mucho más pequeña, de color verde, que es la tarjeta principal, es donde se encuentran pues otros componentes que explicaré más adelante. Es una tarjeta muy pequeña, de color verde. Encontramos un bus de datos que va aquí, que es el que va conectado al panel o la pantalla, el display del monitor. Y encontramos, como siempre, un panel que está acá. Si alcanzamos a apreciar, aquí encontramos un panel conectado a la tarjeta principal. Sus paneles son de contactores, de botones pulsadores. Son pulsadores. Hoy en día los nuevos modelos ya pues, están a disposición, trabajan con contactores o pulsadores digitales, donde o táctiles realmente, que solamente no necesitan un directo botón, sino que se tocan con el dedo y pues, encienden el equipo. Estas son como las tres partes más comunes dentro del monitor. Vamos a adelantar entonces monitor LCD, para que lo tengan en cuenta. Aquí nos damos cuenta que es un monitor LCD por lo siguiente. Vemos que tiene dos entradas para conectar las lámparas y además de eso tiene un transformador. En los monitores LCD o televisores, ya sea LCD, vamos a encontrar estos transformadores de inverter. Para el caso de los televisores manejan por ser pantallas o paneles muy grandes, pues se necesita de bastante de luz o iluminación trasera, entonces por eso se hace necesario que tengan diferentes o bastantes transformadores. Entonces por eso en los televisores podemos encontrar una gran cantidad de transformadores de este tipo para iluminar las diferentes lámparas que tiene el televisor. Entonces voy a seguir acá para explicar un poco más a detalle lo siguiente. Aquí yo he desarmado un monitor para mostrarles pues, las partes muy importantes que tiene. Normalmente hoy en día los monitores, por las cuestiones de costes de la producción, no tienen muchos tornillos. Tratan los fabricantes para los monitores, ¿no? Porque para los televisores, algunos televisores podemos encontrar una gran cantidad de tornillos en la parte trasera, pero en los monitores encontramos que se forman de dos capas, una que es la parte frontal o front cover, la parte trasera que es la back cover, la base, aquí si pueden apreciar que está la back cover o cubierta trasera y front cover, la parte delantera, una base. Aquí vemos el monitor, es un monitor LCD. Los monitores se han reducido en tanto los circuitos y a los paneles, lo que les comentaba, normalmente los paneles LCD anteriormente eran muy gruesos, el panel por dentro, hoy en día son más delgados, por eso los monitores son mucho más delgados y se pueden ver en la forma que está aquí en esta imagen, son mucho más delgados. Este es un monitor de fabricante LG, este es un monitor muy comercial, se vendió casi en Sudamérica, podría decir que casi en todas partes de Sudamérica se vendió este monitor, entonces por eso lo quise traer en esta imagen. Aquí encontramos en los monitores, en la parte trasera, encontramos la etiqueta.
Entonces, esto de la parte de la etiqueta es muy importante tenerlo en cuenta porque en la etiqueta podemos encontrar lo que es el modelo, el modelo exacto W1943C. Aquí nos aparece este serial. Hay que tener en cuenta que no siempre los monitores son ensamblados en el mismo país. Por eso podemos encontrar a veces monitores que en la parte exterior son iguales, pero en la parte interna, en algunas tarjetas, cambian algunas cosas. Entonces, no siempre hay que llevarse esa parte que por el monitores por fuera es igual, a veces, dependiendo de cada país o el ensamble en cada país, hay unos cambios internos en las tarjetas. Entonces, por eso aquí nos aparece el código, nos aparece la corriente con cuánto funciona. Los monitores más nuevos, algo que me pareció muy interesante, es que los monitores más nuevos, LCD, traen un adaptador OLED, los monitores LCD OLED traen un adaptador. Eso también lo podemos ver en los televisores que compramos hoy en día, televisores de 32, 42 pulgadas, más o menos de esas pulgadas traen un adaptador. ¿Y por qué? ¿Qué ventaja tiene tener un adaptador por fuera? Es decir, un dispositivo, un cuadrito que es por aparte, como le dicen a veces las personas, por fuera. Pues una ventaja que trae, creería yo que más que todo para los fabricantes que para el consumidor o el usuario, es que si esa fuente o adaptador se llega a dañar, pues mucho más fácil cambiarla, sustituirla por otra y seguir trabajando con el equipo. Por eso aquí nos damos cuenta que el power es de 12 voltios y aquí nos aparece corriente directa de 2 amperios. Entonces, esto es una pantalla que funciona con un adaptador con estas características. En caso de que se nos dañe, pues solamente es cambiar el adaptador. Aquí vemos que aquí está el orificio para el adaptador de corriente. Aquí iría el adaptador de corriente de 12 voltios. Sería solamente cambiarlo en el caso que se dañe. No sé si hay alguna pregunta en estos momentos para aclarar hasta el momento lo que llevamos en cuanto a los temas. Aquí ya vemos otra toma donde vemos una gran cantidad de imágenes, donde vemos las partes. Igual este material, como este material los voy a compartir, lo pueden volver a ver y pueden repasar un poco de las partes de esto. Entonces, ya aquí les voy a dejar este link para que lo tengan en cuenta, calcular la densidad de los píxeles. Lo que les decía al principio, la densidad de los píxeles es lo que nos da una mejor detalle de la imagen. Y si ustedes quieren, pueden entrar ahorita les dejo el link donde puedan entrar y hacer el cálculo de la densidad de los píxeles. Que eso hace referencia más que todo a pixel pit, es decir, que si la densidad de píxel que nos dice el fabricante es igual a la que nos hace el cálculo aquí este programa que se llama PSCAL, en el cual se pueden entrar y mirar si consigue. Yo tomé, por ejemplo, un monitor de 24 pulgadas que tengo y me dice el fabricante que es que este es el original del fabricante y en la calculadora me dio esta. Es decir, son los números muy parecidos, es decir, que lo que el píxel es igual al que hice el cálculo acá, o sea que en cierta forma pues estoy teniendo un monitor con las características verdaderas. Entonces eso para que lo tengamos muy en cuenta. Aquí solo que lo queremos ver, el panel, lo que le decía, el panel TN, resolución, el contraste, el brillo, tiempos de respuesta, el ángulo de visión, el colores, los números de soporta los millones de colores que soporta el monitor. Vamos a seguir acá. Y aquí ya un poco para finalizar esta parte, que es, y ya en la próxima tutoría pues ya nos centramos a ver lo que son los circuitos. Aquí ya vemos la parte del monitor, entonces aquí vemos los conectores de la lámpara, del monitor LCD, el conector LVDS que encontramos acá, que es este conector que está acá. Encontramos ya la estructura como tal de la tarjeta. Aquí vemos el circuito inversor o inverter, vemos un transformador, los conectores de la lámpara CCPL. Aquí encontramos un circuito de rectificación, este que está acá, y encontramos una parte que es la parte conmutada, que está acá. Acá encontramos la salida de voltajes para alimentar los diferentes circuitos que van para acá, y el circuito alimentar el circuito que va para acá. Entonces son las salidas de voltaje. Aquí encontramos el panel que les mostraba, el botón de encendido que está aquí. Y en esta tarjeta, que es la tarjeta principal, pues vamos a entrar a ver en la próxima tutoría, vamos a ver todo cómo funciona cada uno de estos circuitos y cómo empezar a trabajar con esto y qué es cada uno de estos componentes. Profesor, igualmente sí, los alumnos van a tener acceso a esta clase nuevamente, la van a poder volver a ver, así que pueden ir preparando las preguntas. Como usted bien dice,
para el principio de la clase que viene, si hay alguna pregunta, o para el final, bueno, eso lo arreglarán entre ustedes o como les sea más cómodo. Pero esta clase la pueden volver a ver, ya en el transcurso de esta semana o el fin de semana le va a llegar a los alumnos que adquirieron el curso ya el ingreso a Aprenda Play, donde van a poder volver a ver las clases. Y bueno, después cualquier material que usted envíe o estas mismas PPT que vimos hoy, también le va a estar llegando por ese medio. Así, perfecto, ¿no? Yo estas PPT las pueden tener, pues si se dieron cuenta, unas PPT muy complejas, muy completas, qué pena, son completas y tienen una bastante información ahí en las imágenes. Entonces, sería bueno que las aprovechen, que las miren muy bien porque son imágenes de detalle y para que tengan una idea más o menos de lo que nos estamos enfrentando, para que en la próxima tutoría pues nos sea mucho más fácil seguir explicando esta parte. Perfecto, profesor, excelente la clase. Bueno, espero que Excelente, gracias a los alumnos por haber participado. Como ya les había dicho, ya van a poder volver a ver esta clase en el transcurso de los próximos días. Les vamos a estar enviando los datos para que puedan ingresar a Aprenda Play. Y bueno, los esperamos a todos el próximo miércoles en el mismo horario para ya la segunda clase del curso. Bueno, pues, aquellos chao. que estuvieron hoy de invitados y no adquirieron el curso, no se han decidido, si les ha gustado la clase, se ponen en contacto conmigo y le hacemos llegar los datos para que puedan participar del curso ya de manera completa. Les dejo muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por haber participado, gracias profesor por la excelente clase y Dios mediante el próximo miércoles ya estaremos en la clase número 2 del curso. Buenas noches. Bueno, que tengan un excelente día, chao, chao.